Bien, nuevamente pues buenas noches y bienvenido pues a lo que es una sesión sincrónica más del curso de especialización en didáctica del álgebra. El día de ahora es sábado 3 de junio de 2023. En esta ocasión pues mencionarles quizás para que quede dentro de la grabación que ya está calificada lo que es la tarea uno. Ya ustedes ahí pueden verificar sus notas. Si hay alguna duda, alguna consulta, pues pueden contactarme ahí a través de los medios habilitados. Ahí en comentarios yo les agregué lo que es la rúbrica de calificación y abajo pues están las observaciones de algunos de los criterios que fueron tomados en cuenta dentro de la rúbrica. Dicho esto, vamos a ir dando inicio a lo que es el tema. En este caso, como les mencionaba, nosotros pues para esta fecha ya tendríamos que haber leído lo que son los contenidos de la unidad 4, que sería el 4.1 y el 4.2. En este caso, el 4.1 es razonamiento algebraico para maestros y el 4.2 son los obstáculos epistemológicos y obstáculos didácticos en la enseñanza del álgebra. En este caso, yo he tomado a bien, pues, resumir quizás un poco de los obstáculos, el tema 4.2, que son los obstáculos epistemológicos y los obstáculos didácticos, ya que a veces son elementos que nos ayudan a comprender mejor por qué a los estudiantes a veces se les dificulta comprender algunos conceptos directamente del álgebra, que nosotros pensamos que es propiamente del álgebra, el hecho de que se les dificulte o que se conviertan en obstáculos a través de los errores que los estudiantes cometen a la hora de tratar de resolver problemas directamente de esta rama, ¿no? Pero aquí vamos a ver en sí de dónde surgen y por qué es que esos estudiantes cometen esos errores y se encuentran con ese obstáculo. Vamos a comenzar definiendo con base a tres autores, si no me equivoco, creo que tres son los que agregué, lo que vamos a entender por obstáculos epistemológicos. Por aquí está lo que es la presentación. Le voy a proceder a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya les aparezca la presentación en pantalla. En ese momento ya les estoy compartiendo. Me confirman, por favor, cuando ya les aparezca visible. Ya, licenciado. Perfecto. Bien, como les mencionaba, pues dice algunos obstáculos cognitivos en el aprendizaje del lenguaje algebraico. Es el contenido, pues, 4.2. Vamos a comenzar quizás en una primera instancia, como les mencionaba, definiendo lo que, en este caso, el autor, Bachelard, define como lo que es obstáculos epistemológicos. Nos dice que la primera idea que surgió sobre qué es un obstáculo es por este autor, ¿no? Es un filósofo francés que nació en 1938 y murió en 1983, que da en sí una perspectiva o una definición de lo que es obstáculo epistemológico. Y nos dice que para él identifica tres ejes o tres elementos desde los cuales surgen lo que son estos obstáculos. La primera dice que es la tendencia a confiar en engañosas experiencias intuitivas. Nosotros, si lo tratamos de llevar a lo que nosotros conocemos en el área tal vez de la matemática directamente, a veces hay estudiantes que cometen errores por verdades que sí funcionan. Por ejemplo, imagínense ustedes, raíz cuadrada, por ejemplo, de A por B, nosotros sabemos que es igual a raíz de A por raíz de B. El estudiante tiende a generalizar. Si cree que si raíz cuadrada de A por B es igual a raíz cuadrada de A por B, cree que también funciona para la suma. Entonces, si tiene raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B, él cree, generalizando del conocimiento previo que él tiene, que es igual a la raíz de A más la raíz de B, ¿no? Y en ese caso se convierte en un engaño, pero es porque él tiene una experiencia previa. La experiencia previa es que sí funciona la propiedad cuando es un producto el que tenemos ahí, y él asume o generaliza de que es posible llevarlo también a aplicar a la suma, ¿no? En este caso. Por eso dice, se tiende a confiar, ¿no? En esos casos engañosos por experiencias previas que él tiene con otros conceptos matemáticos. También dice la tendencia
a generalizar que puede estar oculta en la particularidad de la situación. Es decir, si ocurre para un caso particular, él cree que ocurre para todos los casos. Entonces, es otro error que se suele cometer por a veces experiencias previas que se tienen con las soluciones de algunos problemas. Y por último tenemos lo que es el lenguaje natural, ¿no? En este caso, el autor Bachelard nos dice que el conocimiento científico se edifica salvando estos obstáculos, no solo de tipo externo, como los debidos a la complejidad de los fenómenos o a la debilidad de las facultades de las perspectivas humanas, es decir, no tanto a la dificultad de poder expresar en términos matemáticos lo que está ocurriendo en la realidad, sino que también en aquellos elementos internos que el estudiante posee, ¿no? Que son los errores o obstáculos que veíamos anteriormente, ¿no? También dice que él produce sus propios actos de conocer y se manifiestan como una especie de inercia que provocan el estancamiento o incluso la regresión del conocimiento. Es decir, él puede creer que tiene un conocimiento particular, pero si hace generalidades de esos y esas generalidades no son ciertas, entonces en realidad no estamos fortaleciendo el conocimiento, sino lo que estamos en realidad haciendo es debilitándolo. Nos dice que estos últimos son los que denomina él obstáculos epistemológicos. En este sentido, nosotros podemos resumir que lo que nos está diciendo o explicando este autor es que hay estudiantes que comprenden o tienen un conocimiento que funciona, que es verdad en determinado ámbito, y ellos lo tratan de llevar a una generalización de que funciona para otros problemas similares, y eso no es del todo cierto, ¿no? Si cumple con unas condiciones previas, pues entonces sí se puede eh, traspolar o trascender, no mejor dicho, a un concepto más general, pero en matemática eso no ocurre de esta forma, ¿no? Entonces, a veces esos obstáculos, cuando ya el estudiante los tiene demasiado interiorizados, eh, es un problema bastante grande para el docente poderlos erradicar, porque en sí no se trata, o mejor dicho, no es que el estudiante no posea conocimiento, es decir, no es que el estudiante carezca de conocimientos, es que tiene un conocimiento puntual que él sabe que funciona y trata de generalizarlo. Y esa generalización no es cierta, es falsa. Entonces, él comienza a concebir que todos los conceptos funcionan de la misma forma. Entonces, es uno de los obstáculos que es más recurrente en los estudiantes cuando están tratando de aprender álgebra, ¿no? En este caso, este autor, Bruseu, por su parte nos dice que el error no es solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, es decir, de desconocer, del azar, que se cree en todas las teorías empíricas y el aprendizaje nos dice que sino que es el efecto de un conocimiento anterior, es decir, él tiene un conocimiento previo que es de su interés o que él domina. Él sabe que ese conocimiento le genera un éxito, es decir, sabe que funciona bajo ciertas condiciones, pero a la hora de revelar si ese conocimiento es verdadero o falso, a veces resulta ser inadaptado. Por ejemplo, en el que les ponía anteriormente con las raíces, sabemos que funciona, que es cierto para el producto, pero nosotros sabemos que eso no es cierto para la suma, pero el estudiante, tal vez por desconocer o porque a veces en matemática cometemos el error que nosotros damos a conocer las propiedades y no esclarecemos que esas propiedades no son generalizables a la suma. Por ejemplo, raíz de A por raíz de B es raíz de A por B. Nosotros tendríamos que explicar como docentes que no para raíz de A más B igual a raíz de A más raíz de B. Pero nosotros a veces carecemos, o mejor dicho, obviamos el hecho de, digamos, esclarecer ese concepto. Y en sí lo que estamos haciendo es que el estudiante por su propia cuenta busque ese resultado o busque esa generalización. Entonces, una vez que él utiliza esa generalización, él no sabe que está equivocado. Es decir, él asume de que si funciona para el producto, también debe de funcionar para la suma. Entonces, ya cuando ha pasado bastante tiempo y él ha creído que así funciona, es decir, lo ha venido replicando, es bien difícil poderle decir, no, funciona para el producto, pero no funciona para la suma.
Entonces, esos son problemas que a veces nosotros tenemos que tratar de abordar con la suficiente precisión para que no se convierta en un hábito en el estudiante, que todo aquello que no ha sido definido como falso, él lo pueda generalizar a partir de un conocimiento previo que él ya tenga. También nos dice que un obstáculo es siempre para Proceum el fruto de una interacción entre el alumno con el medio y más precisamente con una situación que vuelve este conocimiento interesante. Es decir, cuando ese conocimiento tiene alguna aplicación. Dice que este autor clasifica los obstáculos que se presentan en el siguiente sistema didáctico. Nos dice primero que en ontológico, debido a las características del desarrollo del niño, también puede ser de origen didáctico, que resulta de una opción o de un proyecto de que un sistema educativo, esto es, en las elecciones didácticas que se hacen para establecer la situación de enseñanza, es decir, en aquellas acciones que el docente realiza para sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como recordemos que la didáctica es la que se encarga precisamente de esto, ¿no? De facilitar y sintetizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el estudiante, tratar de hacérselos más fáciles y sencillos, pero a veces nosotros dentro de estos procesos, tal vez la metodología utilizada le da algún mal indicio al estudiante de alguna propiedad que no se cumple y podemos, tal vez nosotros a través de esta metodología, inducir a que sí sea cierta, aunque nosotros sepamos que no. Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos el teorema de Pitágoras, por ejemplo, el docente de matemática tiene claro, ¿no? Que es aplicable únicamente para triángulos rectángulos, ¿no? Identifica que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿no? Dentro de sus tres ángulos. Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento, pero nosotros a veces cometemos el error, de que nosotros planteamos el teorema y utilizamos solo la igualdad. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Por ejemplo, yo recuerdo un docente que me dio clases a mí en noveno grado que nos decía el lado más largo es siempre la hipotenusa. Entonces, nosotros, o al menos algunos compañeros y yo, tratábamos que todos los triángulos tenían hipotenusa, ¿no? Porque era el concepto al cual él nos había inducido. Obviamente, dentro de un triángulo rectángulo, sí se cumple que el lado más largo es la hipotenusa, pero puede ser que exista un triángulo que sea, por ejemplo, escaleno y uno de los lados sea más grande que los otros dos y pensemos que esa es la hipotenusa y en realidad no tiene ningún ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces no se cumple ese concepto bajo ese criterio, solo se cumple bajo el criterio de que los triángulos deben de ser, en este caso, rectángulos, pero si el docente en su metodología no lo especifica, entonces él mismo está en sí, de forma indirecta, haciendo que el estudiante asuma de que esa fórmula de C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado se cumple para cualquier triángulo que tenga un lado más grande que los otros dos lados. Entonces, a veces nosotros inducimos al estudiante de la forma didáctica en que explicamos o las herramientas o los recursos que utilizamos de que eso es así. Y eso es un error, pero si el estudiante lo comprendió que es así, ese error lo va a ir cargando eh, de un año a otro año y después quitar ese error, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? También dice que puede ser de origen epistemológico, intrínsecamente relacionado con el propio concepto. Hay conceptos en sí, que dentro de su propio concepto, o mejor dicho, dentro de la descripción de su concepto, eh, tendemos a nosotros generalizarlo. Por ejemplo, el caso de la raíz cuadrada, ¿no? El caso de la raíz cuadrada es raíz de b, es encontrar o raíz de a, mejor dicho, encontrar un número b, tal que al elevarlo al cuadrado nos dé a, ¿no? Entonces, en este caso, podemos pensar que la raíz en sí es el número al cual elevamos, pero tal vez no, es decir, eh, no lo vemos relacionado con A y B, sino con que el número al cual está siendo igualado debe ser elevado al cuadrado para que nos dé lo que es el resultado de la raíz, ¿no? Obviamente eso es dentro del concepto, porque el concepto es cierto,
y la interpretación del estudiante es abierta. Es decir, ¿cuántas veces nosotros no hemos leído por primera vez una definición y la interpretamos de formas diferentes? Un caso particular que les puedo poner, que yo creo que la mayoría de ustedes lo ha vivido, es cuando leemos por primera vez la definición de límite. F de X menos L es menor que el epsilon, siempre que X menos X0 sea menor que el delta. Y nosotros leemos esa definición cuando la primera vez que vemos cálculo, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero entendemos cosas muy diferentes. Hay estudiantes que hablan de entornos, hay estudiantes que hablan de proximidad, hay estudiantes que hablan de valores absolutos, que lo que está diciendo es que los valores absolutos del dominio se acercan, cuando se acercan los valores absolutos en lo que es el rango recorrido. Y es decir, leyendo exactamente lo mismo, podemos tener interpretaciones diferentes. Y eso ha ocurrido siempre, ¿no? En toda la historia, en todos los ámbitos de la enseñanza de la matemática y de cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, puede ser que de origen ese error ocurra en la forma en que el estudiante interpreta el propio concepto por las características que tiene ese concepto, que es la otra que señala en este caso Brousseau. Ahora, viendo estas definiciones de lo que son errores epistemológicos, vamos a hablar de cómo lo define en este caso Wagner. Nos dice que Wagner no hace distinción entre obstáculos, los llama simplemente obstáculos cognitivos y distingue dos tipos. El primer tipo son los basados en la secuencia de un tema, que afirma que la razón para creer en obstáculos surge totalmente del hecho de que ciertos conceptos tienen un grado de complejidad, por lo que es preciso familiarizarse con ellos en un cierto orden. Por ejemplo, en el caso del álgebra, en el que las destrezas operativas son enseñadas con anterioridad a las ideas conceptuales que aparecen más profundamente. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ven un concepto o un tema en matemática, a veces primero nos enseñan la parte operativa y después la parte aplicativa. Yo veía hace un par de semanas en un libro de segundo año, donde están las secciones cónicas, creo que es en la unidad 3 de SMATE, y a mí me llamaba la atención de que ahí decía, lección tal, complementación de cuadrados, y esa lección solo trataba de complementar cuadrados, es decir, eh, para hacer un cuadrado perfecto, se divide a la mitad el número que acompaña a la variable que no está al cuadrado y se eleva al cuadrado ese resultado y se suma y se resta. Después se asocia y ahí tenemos un cuadrado perfecto, lo factorizamos y al final queda un número ahí restando que está al cuadrado, ¿no? Que es el número que se sumó. Entonces, en ese caso, a mí me llamaba la atención que aparecían como, quiero ver, unos 2 ejercicios de complementación de cuadrados y casi todos tenían la misma forma de solucionar, es decir, habían pequeñas variantes, pero en realidad lo que estaban haciendo solo con esa lección era el hecho de que el estudiante practicara la parte mecánica. Y el trasfondo de esta lección era la lección que seguía. Y la lección que seguía era llevar a la forma canónica lo que es la ecuación general de una parábola, ¿no? Aparecía de forma polinómica y había que complementar cuadrados para que nos quedara, por ejemplo, y menos k es igual a 1 sobre 4p por x menos h al cuadrado, eh, y ahí no. Es decir, tenía que complementar ese cuadrado para poder llevarlo a la forma canónica. Entonces, eso se apega directamente con lo que aquí estamos hablando. Se considera el orden en el que se deben de enseñar los conceptos por la complejidad que tiene en sí la lección. En ese caso, ellos consideraron que era preciso primero ejercitar al estudiante en la forma en que se debe complementar un cuadrado. Entonces, para poder luego eh, enseñar la siguiente lección, el estudiante tenía precisamente que dominar esas destrezas de poder complementar cuadrados. Entonces, por eso nos dice acá, destrezas operativas, es decir, la parte de resolver mecánicamente esos problemas, es decir, el saber la operación mecánica,
los pasos a seguir para, por ejemplo, complementar cuadrados para después introducir el concepto más general, ¿no? Ese es un obstáculo que en este caso identifica Werner. También el segundo obstáculo nos dice que es basado sobre los casos simples, posiblemente causados por limitar al estudiante a casos simples por un periodo sustancial de tiempo antes de pasar a unos casos más complejos. Observamos que la idea del obstáculo parte de la misma fuente, el obstáculo epistemológico de Bachelor. En este caso, lo que nos está diciendo es que a veces nosotros acostumbramos al estudiante a que resuelva una y otra vez la misma clase de problemas sencillos. Y cuando se le pone un problema complejo que indica aplicar más de alguna propiedad de las que ya el estudiante debe de conocer, el estudiante pues tiene esa dificultad. Esto más que todo, al menos yo desde mi experiencia lo he visto en aquellos estudiantes que comienzan con aprender los casos de factorización, ¿no? O los diferentes métodos para factorizar polinomios. Aparece por ahí diferencia de cuadrados, factor común, y todos los demás que ya conocemos ahí, ¿no? Y el estudiante va lección tras lección en ESMATE, estoy hablando del libro de ESMATE, va lección tras lección y cada lección es una forma de resolver, pues, en este caso, eh, un polinomio, ¿no? Factorizar un polinomio de un método u de otro, ¿no? El método de la tijera, por ahí aparecen, ¿no? Todos los métodos que aparecen en el libro, va lección tras lección enseñando ese método. Pero después aparece una lección al final que se llama factorizaciones sucesivas. Y en ese caso, a veces les toca aplicar primero factor común, después diferencia de cuadrados, o incluso a veces les toca aplicar varias veces factor común. Después aparece diferencia de cuadrados o aparece el trinomio cuadrado perfecto, eh, o, o cualquier otro de los que conocemos, ¿no? Pero el estudiante, en ese caso, como ha estado tan acostumbrado a que se le enseña la herramienta y la replica con ejemplos básicos y sencillos, cuando le toca aplicarlo de forma general, no es capaz de ver cuándo va a aplicar el factor común, cuándo va a aplicar diferencia de cuadrados, aunque en la lección donde lo hizo, sí lo haya entendido, porque el estudiante a veces lo considera de forma independiente. Él piensa que cada una de las herramientas solo se puede aplicar a veces en el tema en particular, que sería lo contrario a lo que veíamos del autor anterior, en el cual este, nos mencionaba de que él tiende a generalizar, ¿no? En este caso sería lo contrario. Él piensa que todos son casos particulares y que esos casos particulares no se pueden utilizar en unos casos más generales, ¿no? Entonces, por eso es que a veces las metodologías de enseñanza tienden a causar algunos problemas de este tipo, ¿no? Porque tienden a reforzar a veces lo que es la parte operativa, es decir, las destrezas que el estudiante tiene para resolver problemas de forma mecánica o de forma algorítmica, y cuando se enfrenta a estos problemas que requieren un nivel de análisis un poco más amplio, tiende a generar esos problemas o esos obstáculos porque no es capaz de identificar cuándo debe utilizar qué herramienta, ¿no? Entonces, esos son los dos obstáculos que identifica en este caso Wagner, ¿no? Y nos dice que tanto Bachelard como Rousseau caracterizan el obstáculo como, en este caso, aquel conocimiento que ha sido en general satisfactorio durante un tiempo para la resolución de ciertos problemas y que por esa razón se fija en la mente del estudiante, pero que posteriormente este conocimiento resulta inadecuado y difícil de adaptarse cuando el alumno se enfrenta a nuevos problemas, ¿no? En este caso, es eso, el hecho de que él ha estado, digamos, tan satisfecho con herramientas prácticas que cuando se le pone algo que sale de esa practicidad, para él es un obstáculo bastante grande, ¿no? De hecho, al final de este material vamos a analizar algunos de los errores más frecuentes en los estudiantes. Yo creo que ustedes van a identificar eh, bastantes de esos errores que se cometen en las aulas, porque de hecho yo cuando los estaba revisando, yo concordaba, yo veía y decía o recordaba a algún estudiante que cometía esos errores y tratar de sacarlo de esos errores o de esos obstáculos que él encuentra para comprender los conceptos o la forma de resolver los problemas es bastante difícil.
Nos dice acá que podemos precisar que esto con relación a los obstáculos, según los autores que en este caso hemos revisado. Nos dice que un obstáculo es un conocimiento adquirido, no una falta de conocimiento. Por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo de las raíces cuadradas, el hecho de que él conozca que raíz de A por B es raíz de A por raíz de B y después lo transforme en raíz de A más B igual a raíz de A más raíz de B, no quiere decir que el estudiante no tiene conocimiento. Es decir, nosotros a veces como docentes también juzgamos el hecho de que se equivocó y decimos no sabe o no puede o no entendió el concepto. Y en realidad no es que no tenga el conocimiento, es que en realidad tiene ese conocimiento y ese conocimiento lo lleva a realizar una generalización que no es cierta. En este caso, no le falta el conocimiento. Por eso dicen, es un conocimiento adquirido, no una falta de conocimiento. Él tiene un conocimiento base y ese conocimiento base es el que él termina generalizando. El error está en la generalización que él hace y no en el conocimiento que el estudiante posee. También otro elemento que precisan los autores nos dice que cuando se use ese conocimiento fuera de ese contexto genera respuestas inadecuadas. Es decir que raíz de A más raíz de B es igual a raíz de A más B es un error, ¿no? Entonces son respuestas incorrectas, pero está utilizando un conocimiento base que él tiene, que es el de la raíz del producto. Entonces, en este caso, para ese caso particular, resulta en un resultado falso, ¿no? También dice que tiene un dominio de eficiencia. El alumno lo utiliza para producir respuestas adaptadas en un cierto contexto en el que el dominio de ese conocimiento es eficaz y adecuado. Visto con lo del ejemplo, pues podemos entender básicamente esto, ¿no? Él, como sabe que se cumple para el producto, él asume que se cumple para la suma, por ejemplo, ve que se cumple para la división y asume pues que se cumple también para el producto, en que ese caso sería correcto, eh, o piensa que si se cumple para la división y para el producto, también se cumple para la suma y para la resta, ¿no? Entonces, pero son generalizaciones inadecuadas que él desarrolla por la necesidad, a veces por la mala instrucción del docente, al no especificar que no se cumplen esos casos en particular, ¿no? De hecho, en los libros de antes, no sé si ustedes recuerdan, eh, al menos yo cuando cursé tercer ciclo, yo recuerdo de que a nosotros no nos decían que esos casos no eran ciertos, solo ponían las fórmulas que eran ciertas, las que funcionaban, ¿no? Nosotros recuerdo que la profesora que nos daba como octavo grado, creo que hacía un listado de fórmulas que nosotros las anotábamos y esas funcionaban, pero nosotros no pensábamos en si funcionaba para la suma, si funcionaba para la resta, porque ya estábamos acostumbrados bajo esa metodología que solo las que estaban ahí eran las que se podían utilizar. No nos andábamos preguntando si se cumplía o no se cumplía para otras operaciones distintas a las que aparecían ahí en la fórmula. Pero en realidad sí es necesario porque no todos tenemos o lo vemos de la misma perspectiva, ¿no? Puede que haya estudiantes que sí se lo pregunten, que sea curioso y que ellos realicen sus generalizaciones y las realizan de forma este, incorrectas. Y nosotros a veces al corregir esa forma incorrecta de utilizarlas, caemos en el problema de que el estudiante también duda de las que sí son ciertas. Imaginémonos que el estudiante haya llegado a que raíz de A más raíz de B, raíz de A más B, y usted le dice que no, que eso no se cumple de esa forma, va a dudar incluso de que raíz de A por B es igual a raíz de A por raíz de B, ¿no? Y esa sí es cierta. También nos dice aquí que después de haber notado su inexactitud, continúa manifestándolo esporádicamente. Es decir, después de que se le corrigió, él incluso tiempo después a veces sigue equivocándose. Ejemplo de esto, y creo que ese ejemplo es bastante trivial en nuestro país, es con lo de la potencia. Por ejemplo, nosotros decimos 2 al cuadrado, 4, pero el estudiante a veces piensa que se está multiplicando la base por el exponente, y de ahí ve 3 al cuadrado y dice 6, no dice 9. Entonces, él tiende a cometer ese error e incluso nosotros lo corregimos. En el momento lo comprende. Decimos, no, es que el exponente nos indica cuántas veces se va a multiplicar la base. Realizamos la explicación, le realizamos ejemplos y en el momento lo comprende. Pero pasan los días y le pregunta a usted cuánto es 3 al cubo, por decir algo, y dice 9 en lugar de 27, ¿no? Entonces, volvió
al error epistemológico que él cometió cuando realizó esa generalización. Entonces, por eso dice acá que a veces continúa manifestándose de forma esporádica, es decir, tiende a confundir cuál es la forma correcta, porque ya tiene dos formas cuando en realidad tendría que tener una sola y esa tendría que ser la correcta, ¿no? Entonces, tiende a dudar de qué concepto se resuelve de qué forma, y ese es un error bastante común. Después vamos a ver un enfoque del problema. Nos dice que el autor Tal, en el año 1989, que se pueden conjeturar que los obstáculos cognitivos son producto de las experiencias previas de los estudiantes y del procesamiento interno de estas experiencias. Es decir, él sabe que funciona que 2 al cubo, 2 al cuadrado es 4, y por esa experiencia de que funciona de esta forma, para 2, piensa que 3 al cuadrado es 6. Por la experiencia que ya tiene 2 al cuadrado, él piensa que se multiplica base por exponente y él llega a esa conclusión por las experiencias previas que tiene en el caso particular de 2 al cuadrado. Y ahí nos dice que queremos hacer ahora una distinción dentro de lo que hasta ahora se ha considerado indistintamente como obstáculo cognitivo o error, y así distinguimos tres tipos. Primero, el obstáculo cognitivo. Segundo, errores del álgebra que están en la aritmética, es decir, hay errores directamente que nosotros se los achacamos a la álgebra, pero en realidad son errores que vienen arrastrados desde la aritmética. Vamos a ver algunos ejemplos particulares y a veces nosotros creemos que el estudiante tiene la dificultad de cometer esos errores directamente en el álgebra, cuando en realidad lo que está haciendo es arrastrar errores que tiene en la aritmética y llevarlos directamente al álgebra. También el tercero, errores del álgebra debido a características propias del lenguaje algebraico. Vamos a ir revisándolos uno por uno y en este caso, comenzaríamos con los obstáculos cognitivos. Nos dice que son identificados como conocimientos que han sido satisfactorios para la resolución de ciertos problemas durante algún tiempo. Se fijan en la mente y sin embargo resultan inadecuados y difíciles de adaptarlos al tener que enfrentar al alumno con otros problemas. Por ejemplo, las dificultades que los niños tienen en el álgebra con la naturaleza abstracta de los elementos utilizados. Los estudiantes principiantes en álgebra ven las expresiones algebraicas como enunciados que son algunas veces incompletos. Y aquí tenemos un ejemplo puntual. Nos dice que si se les requiere, perdón, que dos números conectados por una operación sean reemplazados por el resultado de la operación y posteriormente se les introduce al álgebra las expresiones como x más 7. Él, por ejemplo, tiene 3 más 7 igual a 10. Él lo que tiene es una proposición que tiene un valor de verdad, es decir, es cierta o es falsa. Pero cuando esta proposición pasa a lo que es álgebra, tenemos expresiones como x más 7 igual a 10, por decir algo, entonces ya el símbolo igual cambia. Ya no es una proposición, sino que es una relación de equivalencia que se cumple únicamente cuando x tome el valor de 3. Por ejemplo, si x toma el valor de 4, nos va a quedar 4 más 7 igual a 10, y eso no es cierto. Es decir, ya no tiene un valor de verdad verdadero, ¿no? En ese caso, entonces, tiene sentido únicamente cuando el x toma el valor de 3. Entonces, aunque sean expresiones similares, las que han sido tratadas de forma aritmética, cuando son trasladadas a la forma algebraica, tienden a comenzar a ver esos problemas. Nos dice que para reemplazar por un tercer número, que era el caso que les explicaba, como en este caso no se pueden cerrarse, es decir, no tenemos la propiedad de cerradura que sí tenemos con números fijos. Por ejemplo, 3 más 7 yo sé que es 10 y está cerrado. En el caso de x más 7 no está cerrado porque x puede tomar cualquier valor a ser una variable, solo que el valor de verdad de esa proposición puede ser falso, ¿no? También nos dice que los alumnos se adaptan y lo expresan diciendo, no hay aceptación de la falta de clausura. Es decir, estas expresiones como x más 7 no tienen clausura alguna. Esta dificultad está relacionada con la distinción aritmética, en la cual el símbolo más es una pregunta o un problema. Por ejemplo, 3 más 7 puede ser que nos esté indicando que coloquemos un resultado, ¿no?
Y, por ejemplo, la adición algebraica x más 7, donde la expresión describe a la vez la operación de suma y el resultado, que es lo que les explicaba anteriormente. Aritméticamente, 3 más 7 es una pregunta y a la vez un resultado, y x más 7 en realidad puede ser una expresión nada más. Inclusive, en este caso, si lo tenemos, no tenemos el símbolo igual, únicamente está representando un número particular, que en este caso no sabemos qué número es. En el caso de 3 más 7, nosotros sabemos qué número es, pero en el caso de x más 7, en este caso, lo desconocemos, ¿no? Nos dice que eso produce en los estudiantes un ajuste cognitivo y que Davis, que es otro autor, ha llamado proceso productivo, ¿no? O producto. Luego aparece el error de concatenación, que esto es bastante habitual en álgebra, ¿no? Esto es la juxtaposición de los símbolos en otra fuente de dificultad para los estudiantes principiantes en álgebra, según el autor Matz en el año 1978. Y nos pone este ejemplo. Yo creo que este ejemplo también lo hemos visto reflejados en las aulas en nuestro país. Nos dice que al solicitarle a los estudiantes sustituir 2 por A en la expresión 3A, en este caso nosotros estamos entendiendo matemáticamente que el 3 se está multiplicando a la A, pero como al estudiante se le está pidiendo sustituir el 2 por la A, él puede hacer esa sustitución y él va a decir que el resultado es 32. Y dice cuando especifica que le requiere responder en álgebra, responden que es 3 veces 2, que es una multiplicación del 3 con el 2. Entonces ahí hay un error de concatenación, es decir, la forma en que reemplazamos sin conocer en sí la operación que se está realizando. Por ejemplo, el estudiante ve 3A y él por lo general, es otro error que podemos notar, no logra identificar que el 3 y la A se están multiplicando, que es 3 veces la A, sino que él piensa de que si le ponemos el 2 en lugar de la A, queda 32, ¿no? Entonces, inclusive a veces hay estudiantes que tienen dificultades para hacer esa clase de sustituciones, ¿no? Después tenemos los errores de álgebra que están en la aritmética. Nos dice que las dificultades que los estudiantes encuentran en álgebra no son tanto dificultades en el álgebra como problemas que se quedan sin corregir en la aritmética, por ejemplo, en el caso de las fracciones, uso de paréntesis, potencias, etcétera. Nos dice que al respecto, en este caso, Brousseau nos afirma que podríamos considerar que hay un cambio previo natural que es la aritmética. Bien, estamos por acá. ¿Qué es la aritmética? Nos dice que es el campo primero. El álgebra sería un medio de hablar de la aritmética, de hablar cosas aritméticas que podrían un contrato didáctico un poco especial con los alumnos. En este caso, lo que nos está afirmando es que para llegar al álgebra pasamos primero por las operaciones aritméticas, ¿no? Incluso en la teoría que revisamos, creo que en la unidad 1, veíamos que en realidad el álgebra es una generalización de la aritmética, incluso por eso le llaman el álgebra generalizada, ¿no? O generalización directamente de la aritmética. Es decir, todas aquellas operaciones que realizamos de forma aritmética, también las llevamos al campo algebraico. Ahora, si existiera algún problema o algún error o algún obstáculo para resolver problemas en el campo de la aritmética y luego llevamos eso al álgebra, ese error se va a seguir replicando. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Nos dice que ejemplos de estos errores son los cometidos por los alumnos que no dominan las operaciones con fracciones y dan resultados como estos. Por ejemplo, creo que en séptimo grado es bastante habitual que vemos estudiantes que le decimos un medio más un tercio y suma los denominadores, ¿no? Dice que es 1 sobre 2 más 3, ¿no? Y cuando eso lo trasladamos de forma algebraica, si él ve 1 sobre x más 1 sobre y, si tiene este error de forma aritmética, él lo va a generalizar en 1 sobre x más y. Lo mismo ocurre si en este caso suma los numeradores y también suma los denominadores. Y de forma algebraica, él tomaría 1 más 1, que es 2, y x más y en el denominador. O si, por ejemplo, lo comete de esta forma el error y multiplica los denominadores,
Entonces él va a generalizarlo, que 1 sobre X más 1 sobre Y es 1 sobre el producto de X por Y. Y aquí vemos claramente en este ejemplo cómo es que se generalizan los problemas de la aritmética. Él, al tener ese problema de dominio de los conceptos, en este caso de suma de fracciones, él esos errores, por tenerlos dentro de la aritmética, va y los comete también en el álgebra. Y muchos pensamos a veces que estos errores se cometen en el álgebra porque estamos utilizando letras. Y no, porque vienen precedidos de operaciones aritméticas en las cuales no existen la operación de letras. Entonces hacen esa generalización y por eso se cometen esos errores en álgebra. Incluso a veces nosotros desconocemos el por qué cometen estos errores cuando estamos enseñando álgebra. Y la razón es porque también tienen esa deficiencia en las propiedades de la suma de fracciones en la aritmética, ¿no? Entonces, es uno de los elementos a considerar. También dice que surgen muchos errores en la suma o resta de fracciones y, por ejemplo, aquí nos da otro, que 3 sobre 28 más 8 sobre 35 es igual a la suma de los numeradores de 3 más 8 y abajo ponemos pues los factores de 28 y de 35. 28 es 4 por 7 y 35 es 7 por 5. Entonces, él coloca 4, 7 y 5 en el denominador sin repetir en este caso el 7 que estaría haciendo eh, un factor de 35 y de 28 que es común. Sabemos que tal cual se ha resuelto en este caso esta suma es un error y él lo traduce algebraicamente a lo que vemos abajo. Tenemos ese producto X sobre Y por Z más K sobre Y por P y él, como comete ese error en aritmética, lo traduce en X más K sobre Y por Z por P, ¿no? En este caso. Entonces, vemos el trasfondo de donde surge, que en sí estos problemas no son propios del álgebra, son propios de la aritmética, pero al la aritmética generalizar nos lleva a lo que es el álgebra, entonces esos errores también se vienen arrastrando de aritmética al álgebra, ¿no? De ahí, otro error que se comete con el signo menos, sobre todo cuando va colocado antes de un paréntesis o una fracción, genera frecuentes errores como los que vemos acá. 3 más 5, piensan que es menos 3 más 5. O A más B en este caso, cuando lo llevamos al álgebra, piensa que es menos A más B. O en este caso, menos, entre paréntesis, 3 más 5 entre 4. Ellos que creen que es menos 3 cuartos más 5 cuartos, es decir, no multiplican ese signo menos por el más que está precediendo, perdón, al 5. Y eso nos lleva a cometer el error en álgebra cuando operamos con variables de realizar exactamente la misma forma de operar esas fracciones con ese signo menos, ¿no? Entonces, a veces también nosotros adjudicamos que se cometen errores de este tipo cuando estamos enseñando álgebra, pensando que en realidad el error es porque se está trabajando con letras, cuando en realidad el error viene de la parte básica operativa de fracciones y de la multiplicación de signos, ¿no? También dice que el uso inadecuado de las fórmulas o reglas de procedimientos también da lugar a errores de ese tipo. Se debe a que los alumnos usan inadecuadamente una fórmula o regla conocida que ha extraído de un prototipo o de un libro de texto y la usan tal cual la conocen y la adaptan de forma incorrecta a una situación nueva. Por ejemplo, aquí hablábamos de lo que era el teorema de Pitágoras, ¿no? Nosotros tendríamos, o el estudiante tendría que tener claro que solo funciona para triángulos rectángulos, identificar correctamente un triángulo rectángulo. Pero a veces pasa de que el estudiante ve que funciona para un triángulo y él piensa que funciona para todos los triángulos. Entonces, ahí la fórmula o el uso inadecuado de la fórmula le genera un error y después, pues, corregir ese error eh, puede ser un tanto más complejo o más difícil. También nos dice que entre los errores derivados siempre de la aritmética, distinguimos en esta clase tres tipos. El mal uso, por ejemplo, de la propiedad distributiva. Nos dice que la extensión de la propiedad distributiva de la multiplicación con relación a la suma. Por ejemplo,
Nosotros sabemos que 3 por 4 más 5 es igual a 3 por 4 más 3 por 5. Y eso se cumple también en álgebra, ¿no? A por B más C es igual a por B más A por C. Pero también a veces al saber que se cumple eh, en la aritmética del producto sobre la suma y se cumple también en el álgebra, el estudiante puede pensar que se cumple para el producto. El producto sobre el producto. Tenemos 3, por ejemplo, por 4 por 5, y él cree que es 3 por 4 por 3 por 5, y eso no es cierto. Y él lo traduce en A por B por A por C. Y así eso no es cierto. Es decir, esa distribución que funciona del producto para la suma no funciona del producto sobre el producto. Entonces, es un error que también se da por en este caso, derivar errores aritméticos que al final terminamos trasladando o los estudiantes terminan trasladando al álgebra, ¿no? También la estructura en la que se relacionan los productos y las potencias se extiende fácilmente al caso de la suma. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cuadrado de un producto es igual al producto de los cuadrados, pero esto no se cumple para la suma. El cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados. Entonces, él entiende que esto funciona o esta fórmula funciona en el caso de los productos, y él generaliza que también debe de funcionar para el caso de la suma. En este caso, si nosotros nos encontráramos con un estudiante que tenga esta dificultad, ¿cómo lo corregiríamos? ¿Cómo piensan ustedes o cómo lo abordarían ustedes para tratar de corregir este problema? Creo que inicialmente tendríamos que plantearnos el hecho de la forma correcta de hacerlo y verificarlo con valores numéricos, porque a veces el estudiante de esta forma puede él mismo validar. Se olvida, por ejemplo, si él ya tiene interiorizado estas dos fórmulas, por ejemplo, y él no tiene claridad de cuál funciona y cuál no funciona, entonces él perfectamente puede dar valores A y B y ver cuál es cierta y cuál es falsa. Entonces es una forma, porque a veces sacar o querer eliminar ese concepto mal empleado, resulta en un problema bastante grande. También nos dice que de la misma forma que ocurre con las potencias, sucede con las raíces, y es muy frecuente extender la distributiva, la propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación, a la distributiva respecto a la adición y a la sustracción, es decir, a la suma o a la resta, ya que tanto el producto de raíces como la suma de raíces, en este caso el producto de raíces sí es la raíz del producto, pero el producto de la suma de raíces, perdón, la suma de raíces no es igual a la raíz de la suma, ¿no? En este caso. Entonces, sabemos que esto no se cumple ni para la suma ni para la resta, pero sí se cumple en este caso para la multiplicación y para la división. También nos menciona otros errores señalados por el grupo Arazaquiel, que es los que desarrollaron una investigación al respecto de estos errores epistemológicos. Es interesante ver que estos errores que han encontrado en las diversas investigaciones que han desarrollado sobre estos errores epistemológicos cometidos en las aulas, también se replican en nuestro entorno. Entonces, no es algo que ocurra, digamos, de forma fortuita, o un error que se dé tal vez por la cultura o la idiosincrasia de los docentes que elaboran, sino más bien como algo propio de lo que es la forma en que nosotros enseñamos y aprendemos, ¿no? La forma en que el estudiante también generaliza a partir de las experiencias o de los conocimientos que ya posee. Por ejemplo, aquí tenemos 3 más 4 sobre 5. El estudiante sabe que es 3 entre 5 más 4 entre 5, o 3 quintos más 4 quintos. Y él lo puede extender al revés. Es decir, él sabe que de esta forma es cierto, se le enseña y resuelve problemas de esta forma, pero se encuentra con un problema en el cual la suma está en el denominador. Y él pues puede generalizar o pensar que también se puede separar si la suma está en el denominador, y eso no es cierto, ¿no? Es decir, el estudiante tiene ese error aritmético y al final llega a hacer la analogía en álgebra, ¿no? Sabe que se cumple que A más B sobre C es igual a sobre C más B sobre C, y él al encontrarse que A sobre B más C
y no sabe cuánto es ese resultado, él tiende a extender el concepto que ya conoce, A sobre B más A sobre C, y en este caso no es cierto, ¿no? O también en el caso de las potencias, que 2 elevado a 2 más 3 es 2 al cuadrado más 2 al cubo. Y esto se puede expresar de forma algebraica como 2 elevado a la A más B, y pueda pensar que es 2 a la A más 2 a la B. Y esto sí no es cierto. En el caso de puntualmente, sí sabemos que se cumple. Y aquí sería 2 a la A por 2 a la B, ¿no? Pero el estudiante puede pensar que la suma que aparece en la potencia la puede bajar y colocarla a sumar la base, ¿no? Entonces, hay muchos errores que podemos nosotros pasar analizando, y creo que si lo llevamos a la realidad de lo que ocurre en las aulas en nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que esos mismos errores que hemos visto acá se siguen replicando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros pudiésemos hacer o qué propuesta pudiésemos generar para tratar de que el estudiante no llegue a realizar estas generalizaciones que al final le resultan errores, y estos errores generan obstáculos de aprendizaje? Es decir, el hecho de el que el estudiante cometa una y otra vez un error, al final termina siendo un obstáculo. Es decir, la consecución de cometer estos errores una y otra vez termina convirtiéndose en un obstáculo bastante grande para que el estudiante pueda comprender efectivamente las operaciones algebraicas que se le están tratando de enseñar. De hecho, esta teoría es bastante interesante. Creo yo que pudiese, si a alguno le gusta o le llama la atención, desarrollarla en los temas de investigación que se van a presentar al final, ¿no? Al final del curso, la que vamos a comenzar a desarrollar en la unidad 5. Ustedes pueden desarrollar, por ejemplo, un pequeño curso, en el caso que alguien lo quiera, por ejemplo, llevar a la práctica, y enseñarles a los estudiantes de una metodología en la cual se eviten estos errores, y al final evaluar grupos en los cuales, tipo experimento, ¿no? Una investigación de tipo experimental en los cuales han sido sometidos a una metodología en la cual se evitan estos errores, este, eh, con una metodología tradicional o la que se está empleando actualmente en las aulas, y compararnos qué resultados se obtienen en el caso en que se evitan estos errores o se les trata de corregir, porque la mayoría de estos errores ya están impregnados en la mayoría de estudiantes en nuestro país, ¿no? Por la forma en que enseñamos, o la mayoría de docentes de los que trabajan en los centros escolares, a veces desconocemos de dónde provienen, pensamos que en realidad se les dificulta porque ellos están este, trabajando con letras o variables, cuando en realidad la raíz del problema es que aritméticamente tampoco tenían claro el concepto. Entonces, pudiésemos o pudiese alguien trabajar, ¿no?, ese tema en sí, si quisiera, y tratar de corregir esos problemas aritméticos y luego verificar si se siguen cometiendo en el álgebra, ¿no? Porque sería interesante poner a prueba teorías como esta, ¿no? También nos habla de errores de cancelación, que esto es bastante habitual. Por ejemplo, tenemos x por y sobre x por z, y cancelamos x entre x, que es 1, y nos queda y sobre z. Entonces el estudiante entiende que si se cumple para el producto y él tiene x más y sobre x más z, también lo puede hacer para la suma. Cancela x y le queda y sobre z, y esto pues sabemos que no se puede. O también en el caso que tiene a por x más b por y, y en este caso él cancela este, eh, en este caso x y y, que están multiplicando ahí, tiene a más b, o a por x más b sobre b, y cancela b y nos quedan a x. Esos son errores de cancelación que se cometen a veces por desconocer que únicamente podemos cancelar o simplificar si se está el número o la letra como producto o como factor
de todo el numerador, ¿no? En este caso, esto no lo cumple. A no es factor de B. En este caso, por eso no se puede cancelar, o B, mejor dicho, no es factor de AX, por eso no se puede cancelar B, ¿no? Entonces, a veces son errores, como menciono, que este, tienen los estudiantes y que en realidad sería nuestra responsabilidad como docentes tratar de corregirlo. Porque imaginémonos que nosotros nunca corregimos estos problemas en los grupos de estudiantes. Entonces se sigue replicando ese error una y otra vez, y el estudiante así llega a conceptos matemáticos que son más difíciles, que requieren todas las herramientas que él ya tendría que tener claras, y por lo tanto él no es capaz, en este caso, de subsanarlos o corregirlos. También nos dice que estos tipos de errores parecen indicar que los alumnos generalizan procedimientos que se verifican en determinadas condiciones. Es decir, si el estudiante comprende que un procedimiento funciona en una situación particular, él lo trata de generalizar a situaciones que son diferentes a las que habitualmente estaba resolviendo o está solucionando. Y por último, tenemos los errores del álgebra debido a las características propias del lenguaje algebraico. Nos dice que estos errores son de naturaleza estrictamente explícita de la aritmética, como por ejemplo, de ellos podemos mencionar el sentido del signo igual en su paso por la aritmética al álgebra y la sustitución formal. Es decir, el signo igual tiene una connotación diferente en problemas aritméticos que en problemas algebraicos. Lo que les explicaba anteriormente, por ejemplo, trabajamos con dos números y los estamos sumando y estamos igualando un resultado, en realidad aritméticamente se trata de una proposición, ¿no? Porque los valores son puntuales y podemos llegar a un resultado. Pero algebraicamente, si tenemos 4x más 3 igual a 2x más 7, solo tiene sentido verdadero cuando x vale 5. Si x no vale 5, en este sentido, no tiene una, digamos, respuesta de verdad, es decir, no es cierta, es una proposición, en este caso falsa, y entonces carece de sentido que tenga el signo igual, ¿no? A diferencia de las tautologías, las ecuaciones no son afirmaciones universales verdaderas, es decir, que ustedes vean una igualdad de dos expresiones algebraicas no quiere decir que esa igualdad es cierta. Por ejemplo, ustedes creo que ya han resuelto ecuaciones en las cuales al final llegan a valores que son falsos. Por ejemplo, a veces llegamos a resultados como 3 igual a 5. Al llegar a 3 igual a 5 sabemos que ese problema pues no tiene solución. A veces cuando se cancelan las variables, este, tendemos a llegar a elementos en los cuales tenemos un número igualado a otro número y no es cierta esa proposición en esa igualdad. Entonces, el hecho de que tenga el signo igual no quiere decir que son equivalentes, ¿no? A veces nosotros tendemos a creer que así es, pero la realidad es que no, ¿no? Depende bastante de los valores que puede tomar la variable, ¿no? Entonces, esa clase de errores nosotros las solemos cometer porque estamos acostumbrados a que aritméticamente decimos 3 más 7 igual a 10 y sabemos que esa proposición es cierta bajo los elementos o bajo los condicionantes que se han dado y no puede ser falso bajo ningún otro elemento, ¿no? También nos dice puesto que el signo igual es una ecuación no conexiona expresiones equivalentes, aunque sí condiciona la incógnita. Es decir, no estamos diciendo aquí, por ejemplo, que 4x más 3 es equivalente a 2x más 7. Aquí lo que estamos estableciendo con esta ecuación es una condicionante bajo la cual x debe valer 5 para que sea cierta, ¿no? Si lo que hacemos es condicionar el resultado bajo los parámetros. Por ejemplo, si a usted le dicen encontrar los puntos de intersección de una recta y una parábola, nosotros lo que hacemos es igualar la ecuación de la recta, despejamos y, por ejemplo, de ambas ecuaciones y igualamos y. En este caso, lo que estamos haciendo es condicionando ambas funciones para que tengan los mismos valores. Si encontramos un valor, quiere decir que la recta solo es tangente a la parábola y solo la toca en un punto. Si encontramos dos valores, quiere decir que la recta pues corta
a la parábola en esos dos puntos. Y si no llegamos a encontrar soluciones reales, entonces sabemos que esa recta nunca toca ningún punto de la parábola. Entonces, ahí vemos que el hecho de igualar esas dos expresiones solo está condicionando los elementos para el elemento que yo busco, que en este caso son las intercepciones de la recta y la parábola. No en sí estamos diciendo que una ecuación es equivalente a la otra. Y a veces cometemos ese error. Pensamos que si están igualadas son equivalentes, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una condicionante para directamente los valores de la variable o los valores que puede tomar la variable. Y con esto finalizamos, creo, el contenido de esta noche. No sé si tienen alguna observación, alguna pregunta, algún comentario, algo que les haya llamado la atención. Hola, Lick. No, por el momento todo claro, Lick. Gracias. Perfecto. Bien, si no hay más consultas, quizás antes de finalizar, solo informarles, no sé si ya habían ingresado cuando les estaba mencionando que ya se encuentran las notas de la tarea 1 ahí en plataforma, ya la pueden ir a revisar. En el caso de que exista alguna duda, alguna consulta, pues ahí estoy a la orden para que me contacten. Recuerden que tenemos mensajería de plataforma, tenemos foro de duda, tenemos correo institucional y pues tenemos también el grupo de WhatsApp. También mencionarles de que ya pues cuando se dé inicio a la unidad 5 vamos a comenzar con los proyectos de investigación. La idea pues quizás en este momento más que todo es que comiencen a pensar en algún tema o investiguen, ¿no? Siempre y cuando tenga relación con la didáctica del álgebra, que puedan desarrollar lo que es una investigación de campo, vayan pensando también si lo quieren desarrollar de forma individual o si lo van a desarrollar en parejas. Únicamente se puede individual o en parejas, no más. Eh, si pueden ir buscando ya con quién quieren trabajar y ir pensando algún tema que les haya llamado la atención, ya sea de los que hemos abordado, de las teorías que hemos revisado y los quieran pues trasladar a la práctica o si ustedes van a buscar algún tema siempre y cuando tenga relación para que vayamos ya encaminando por lo menos la selección del tema, ¿no? No sé si en el caso de ustedes ya han pensado al menos si van a trabajar de forma individual o si van a trabajar con alguien, si ya tienen alguna idea de qué tema abordar. Fíjese que por el momento tenemos pensado trabajar en pareja y pues en el tema, como usted dice, que tiene que ser, eh, tiene que ir con respecto también al El álgebra. curso. Todavía no nos hemos decidido prácticamente por el tema, pero sí ya hemos estado hablando al respecto. Perfecto. Sí, la idea ahorita, pues, como le mencionaba el compañero, cuando iniciamos, es que lo vayan pensando, que ya vayan teniéndolo en mente, porque ya estaríamos, quiero ver, el 17 estamos finalizando lo que es la unidad 4 y estaríamos iniciando lo que es la unidad 5. Ya con la unidad 5 ya comenzaríamos a trabajar lo que es el proyecto de investigación, ¿no? En este caso, quizás en esta semana solo afinando detalles ya, ustedes pues buscando ya, en el caso suyo, pues si ya tiene con quién va a trabajar, pues perfecto, ya tenemos un avance ahí, pero la idea es que todos pues ya vayan teniendo en mente ahí si van a trabajar de forma individual, si van a trabajar en parejas, y pues vayan verificando de las teorías o de los materiales que se han cargado ahí, si algún tema les llama la atención o si van a buscar alguno. Al final recuerden que deben de ser investigaciones de campo, es decir, que tenemos que contrastar empíricamente, ¿no? En los centros escolares. Tienen que pensar también de que la persona con la que trabaje, pues se deberá
reunir con ustedes, al menos las veces que les toque ir a desarrollar pues la investigación al campo, es decir, a algún centro escolar. Entonces eso ya lo tienen que ir valorando, lo tienen que ir pensando, si tienen acceso a algún centro escolar que les facilite el acceso, si conocen a alguien, ya lo pueden ir valorando, ¿no? Ya pueden ir buscando ahí más o menos. Entonces, solo quería plantearles ya la idea para que ustedes pues lo comiencen a platicar entre ustedes y pues comiencen ya a ir pensando, ¿no? Más o menos en qué sentido van a encaminar sus proyectos. Bueno, gracias. Solo una consulta. ¿Sí? eh, con respecto a la compañera con la que voy a trabajar, ella trabaja en un instituto, Ah, pero por el turno de la mañana, ¿será que puedo ir con ella en el turno de la tarde a una investigación eh, sobre el material? ella, ella da matemática Sí, sí, correcto. y en el turno de la tarde es otro docente de matemática. Sí, hay otro docente de matemáticas. Vaya, quizás en este caso tendría yo que consultar con el licenciado Javier. Yo creo que tal vez no habría problema, porque en sí, donde se desarrollaría no sería ella directamente digamos, la misma, es decir, no habría conflicto, creo yo. Creería yo que no hay dificultad en ese aspecto, pero lo voy a consultar y se lo voy a comentar cuando ya comencemos a ver más detalladamente estos detalles, ¿no? Sí, porque comentaba con ella porque me dijo que ella daba matemática también, pero en el turno de la tarde igual hay, como es un instituto, hay muchos docentes, entonces hay como tres docentes más que dan matemática en la tarde, entonces Ah, sí. podríamos trabajar con... Sí, sí, yo esperaría que no haya dificultades en ese caso. Yo creo que no, porque en sí no tendría nada que ver en sí ella, porque ya incluso no serían en el mismo turno. Yo esperaría que no. Sí, correcto. Cualquier cosa vamos a estar ahí pendiente para ver qué nos da de Sí, información al respecto. sí, sí, voy a consultar en ese caso. Pero yo esperaría que no, que no habría dificultad, creo que no. No sé si hay alguna otra consulta. Solamente, gracias. Bien, entonces quedaríamos hasta acá. Muchas gracias por haberse conectado. Nuevamente, pues recuerden cualquier duda, cualquier consulta que vaya surgiendo, pues ahí estamos disponibles en los diferentes espacios habilitados, tanto en plataforma como en correo, como en el grupo que tenemos por ahí. Les deseo una feliz noche, feliz domingo y pues nos estaríamos viendo quizás hasta el próximo sábado. No, casi se me escapaba. Yo creo que el próximo sábado no voy a poder dar la sesión ese día porque tengo un inconveniente, una reunión ese día. No sé, en el caso de ustedes, si les parece bien que la desarrollemos entre semana o bien el viernes de esta semana, sería el 9 o la siguiente semana, que sería, eh, puede ser el lunes 12. Puede ser al final de esta semana, puede ser uno o 2, que sería jueves o viernes, o iniciando la siguiente, que sería el lunes o martes, que sería 5 o 6. Porque sí, se me había escapado, y sí, el 10 tengo ya un compromiso, entonces no sé en el caso de ustedes, como no estoy conectado al resto, voy a hacer la encuesta en WhatsApp y me participo. No sé si ustedes tienen alguna dificultad en alguno de esos días. En el caso de nosotros no hay problema, nosotros ya de las 8 en adelante todos los días podemos, Ok, ¿verdad? Vamos a esperar ahí lo de la encuesta y nos ponemos de acuerdo. ok. Entonces voy a hacer así, voy a poner la encuesta
y participan ahí para así definirlo y tenerlo ya programado. Excelente, Lee. Perfecto, buenas noches. Buenas noches.